Buenas noches. Buenas noches. Nos toca, seguimos en este multiverso de sentidos. Este mes toca el tema de la muerte. Vamos a conversar un poquito sobre este tema eh, que en realidad es un tema fundamental, ¿no? Tiene que ver con esto que nosotros en Occidente llamamos un fin último, una finitud, y que para las culturas ancestrales es una continuidad y es una relacionalidad. Ujú. Vamos a ver. Ujú. Y comenzar. Quiero ver nada más si se me escucha bien. Ya Pamela y Ítalo nos hablaron un poquito el miércoles pasado sobre las concepciones, estas primeras concepciones de la muerte. Vamos a ver un poco los temas que involucran desde los sentires físicos, como también hay un saber transgeneracional, cómo vivieron mis ancestros la muerte. Vamos a tocar un poquito los diversos temas de la muerte. Uh -huh. Esa palabra nos asusta un poquito en Occidente, ¿no? Muerte. Uh -huh. Como si estuviera teñida de mucho eh, término peyorativo en Occidente. Uh -huh. Como incluso decir muerte es temible. Uh -huh. El Guanyu y de los andinos vamos a ver un poquito, eh, era una continuidad. Uh -huh. En el mundo andino todo se mueve por una relacionalidad. No existe lugar donde no hay una relación. Uh -huh. Por eso no había esta angustia metafísica que ha caracterizado a Occidente, ¿no? Las filosofías occidentales, eh, sobre nuestra soledad y la angustia de la existencia, ¿no? Lo que llegaba hasta el existencialismo, ¿no? La búsqueda de sentido, de ser seres parias en el mundo. Toda esa connotación que marca mucho el pensamiento racional de Occidente no se encuentra en los caminos ancestrales, no se encuentra en nuestras culturas prístinas, en los pueblos originarios, porque la muerte también era el opuesto complementario de la vida. Uh -huh. Es el opuesto complementario de la vida, en el que todo fin es un nuevo comienzo. Entonces, la muerte es un parto, uh -huh. Es el acceso a otra dimensión. Uh -huh. Pero donde no es que hayan, en Occidente siempre nos hemos movido por lo separado, la separatividad. Ah, esto es esto y esto es otro. Vida es uno, muerte es otro. Dios es uno, el diablo es otro. La sociología es uno, la psicología es otro. Uh -huh. Nos movemos siempre en campos sin puente, ¿no? En especialidades estancas, en especialidades sin conexión. Uh -huh. Los mundos ancestrales son mundos de interconexión. Uh -huh. Son mundos de puentes. Uh -huh. Por eso uno de los principales puentes para entender y para vivir la realidad es es esta interrelación entre vida y muerte con relacionalidad. Uh -huh. Entonces, claro, yo no vivo esa angustia porque siempre estoy en relación. Uh -huh. Siempre estoy en comunidad. La muerte también es, cuando yo muero, también mi comunidad está para mí. Uh -huh. Hay rituales en Egipto, en el Tíbet, en los Andes, en Mesoamérica, donde, donde continúa esta comunidad, ¿no? En ningún momento estoy solo. Siempre somos una relación, siempre somos una vincularidad. Uh -huh. Paso de un útero a otro, paso de una relacionalidad a otra, paso de una comunicación, interconexión a otra, ¿no? Entonces es un poquito, eso es lo que les quería comentar un poquito, a ver si abrimos y nos ponemos un poquito en la mente ancestral, ¿no? Una mente que es
nosotros queremos analizar luego, hemos sido, parte del colonialismo nuestro ha sido ir a las culturas y analizar, mira, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Es la lucha del bien y el mal. Vinieron los españoles y analizaron las estructuras de poder, incluso en el mundo andino, era una monarquía, ¿no? Sin ver que siempre hubo una interrelación, ¿no? Incluso era una diarquía, siempre estaba en pareja. Pero era imposible entender de un mundo que venía de un patriarcalismo tremendo, que venía de estructuras de poder muy propias, de dominio, de control, de guerra, que es un poco lo que trajo Occidente. Era un poco difícil entender estas connotaciones que están más allá de esa oposición a ultranza de contrarios. Entonces, miren, vamos a comenzar entonces un poquito. Eh, para estar en la vida, para el mundo ancestral, eh, todo fin es un nuevo comienzo. Es la famosa metáfora de la semilla. ¿Qué es la semilla, chicos? Uno ha comido la fruta, es como si fuera el fin, pero esa semilla es el nuevo comienzo también. Yo la cultivo y va a volver a traer fertilidad. Entonces, la relación de vida y muerte es una relación de semilla. Es una relación que tiene el potencial de lo que acaba y lo que comienza. Toda muerte es un nacimiento. Todo nacimiento también es una muerte a algo. Cuando nacemos, se nos va el mundo de estar junto con mamá, donde somos alimentados, ¿no? Para ir a este nuevo mundo, ¿no? Y ese parto duele, lloramos, ¿no? Igual que lloramos con la muerte, ¿no? Igual que hay un llanto necesario cuando algo parte, igual es un llanto necesario cuando algo nace. Entonces hay una interconexión. No hay muerte sin vida ni vida sin muerte. La naturaleza es lo que eternamente nace. Natura viene de nacer, es decir, lo que sabe nacer necesita morir. Necesita algo morir para que algo renazca. Y lo vemos continuamente en la naturaleza. Lo que muere luego se convierte en abono, que es lo que activa luego un ciclo necesario, ¿no? En el cosmos, de interrelación entre lo que se acaba y lo que renace. Entonces la naturaleza es lo que eternamente vive, nace y muere. Nuestras culturas estamos un poco lo que estamos en Occidente, y cuando vivimos las angustias frente a la muerte, somos culturas ajenas a la naturaleza, ¿no? Nuestra cultura occidental, lo que estudiamos, es una cultura mental, racionalista, que obtuvo a la naturaleza como si fuera una mera materialidad, un mero recurso al cual explotar, ¿no? Y por eso estamos ahorita en donde estamos, ¿no? En este abismo de nuestra existencia en el planeta, en el que incluso y hemos arrasado con los árboles, con la naturaleza viva. Entonces, justo miren, lo que sabe nacer y morir se quedó con las culturas de la naturaleza. ¿Qué pasó luego? Miren, desde en Sócrates, Platón poniendo en boca de Sócrates en el Fedón, ¿no? Ya no te puedo enseñar nada, el campo no te puede enseñar nada más. Todo lo que sigue la ciudad, ¿no? Todos los grandes maestros, ¿no? El propio Sócrates diciendo, ¿no? Ahora el saber filosófico y la gran sabiduría está en la ciudad. Entonces, ¿qué queda? No hay nada que aprender del mundo de la naturaleza, no hay nada que aprender del campo, no hay nada que aprender de la montaña y de las personas que son capaces, que todavía siembran y cultivan y aprecian los ritos en el que algo muere y renace. Para saber conocer los ritos de ciclicidad, claro, sabemos que hay primavera, verano, otoño, invierno para cosechar y sembrar. Vemos la luna se llena y se vacía, y pasa 3 días en que no la veo, como si muriera, para que renazca. Mire, la experiencia de la luna es una experiencia de la naturaleza, ¿no? Entonces cuando dijimos, es justo, muy, muy histórico, Sócrates, Platón en boca de Sócrates, en el Fedón, ya no hay nada que aprender de la naturaleza, nos escindimos de ese conocimiento, ¿no? Estuvimos ahí en esa angustia, yo pienso que ahí nace esa angustia citadina, lineal, ¿no? En el que luego la religión les dijo paganos. ¿No? ¿Quiénes son paganos? La cultura de los pagos, la cultura del campesino. ¿Uh? Y el campesino es cíclico, ¿no? El campesino tiene una convivencia con lo que parte y con lo que renace. Continuamente en los Andes tiene su papita que va al mundo profundo, el Ujupacha, ¿no? Tiene ese conocimiento del mundo subterráneo y luego sale a la luz para luego volver al mundo subterráneo en una ciclicidad eterna, ¿no? Que tiene momentos de plenitud, de auge, momentos Pachacamac y luego momentos de inversión, momentos Pachacútec, ¿no? En el que algo se pone, en que lo que estuvo arriba se pone abajo. Ujú. Esas sabidurías, que son muy profundas, ¿ah? De interrelación con el mundo de los muertos, pasó a ser pagano, ignorante, culturas que tenían que ver desde el punto de vista religioso, ¿no? Que luego fue muy citadina nuestra religión occidental, ¿no? Muy,
pues idólatra, pagano, ¿no? Desde el punto de vista racionalista occidental, ya no hay nada que aprender. Son la naturaleza, los animales salvajes y las personas del campo son meros proveedores, todo es una materia prima. Y justo en la naturaleza, en la cultura de la naturaleza, en las personas que conservaron en el campo, se encontraba estas sabidurías de la vida y la muerte, de la interrelación, de la semilla, de que todo final es un comienzo y viceversa, todo comienzo es un final, un final a algo. Y entonces, la recuperación de las culturas de la naturaleza también es una sabiduría de la vida y la muerte. Ujú. Vivimos angustiados en Occidente desde el punto de vista racional con la muerte, ¿no? Soñábamos en un momento en el periodo del positivismo de que la ciencia incluso venciera la muerte, ¿no? De que la ciencia acabara con las enfermedades, de que, ¿no? De que, y fantaseábamos con ese momento en el que no tuviéramos la finitud necesaria, ¿no? Era parte, ¿no? Por ejemplo, el mito de Frankenstein, la ciencia reviviendo a los muertos, ¿no? Resistiéndose a la entrega a la muerte, ¿no? En el punto de vista cristiano también, o católico, cristiano, la muerte es consecuencia del pecado original, ¿no? Allá en el Edén no había muerte. Entonces la muerte es parte de un pecado. Hay una culpa con la muerte. Cuando venga Dios ya no va a haber muerte, ¿no? Entonces también ves, hay una escisión de la sabiduría de la muerte. En Occidente, religiosa y racionalmente, estamos en angustia, en pecado, en culpa con la muerte. Esa no era la sabiduría de nuestros pueblos originarios, que convivían, ¿no? Que no era culpa, que no era pecado original, era exactamente la esencia cíclica de la naturaleza. Si muero, revivo. Si muero, renazco, ¿no? No puedo volver a nacer si no dejo morir algo. Ujú. La naturaleza ama la muerte, la necesita para seguir naciendo. Ujú. Entonces, wow, qué distinto, ¿no? Esto es un poquito lo que le quería aprender. Wow, o sea, qué angustia me da ahorita ser occidental con la muerte. Nos morimos con la mente en la muerte. O sea, claro que es angustioso morirse en Occidente. ¿Qué pasa? La finitud, dejo, somos mentales o espirituales. Y el espíritu tiende a irse arriba, ¿no? No entiende el instinto. Voy a dejar el cuerpo, es un proceso. Es un proceso que tiene que ser acompañado. Es un parto. Duele nacer, ¿no? Es un dolor que luego trae un gozo, ¿no? Pero duele. Es dejar un apego. Es dejar poco a poco. Y no es así tal cual, ¿no? No es ya dejé el cuerpo, ya murió. Hay una parte nuestra, para la cultura ancestral, que todavía sigue en un proceso de apego, que va a ir soltando, que todavía acompaña a su comunidad, aunque haya partido y haya dejado el cuerpo. Y una parte del alma también se queda en el cuerpo, ¿no? Porque todo tiene un alma, todo vive. Entonces, miren, es un poquito distinto. Aquí les quería poner la salvedad porque si queremos entender las culturas ancestrales, tenemos un poquito que descolonizar un poco nuestros lados occidentales de entendimiento, ¿no? Que son lados lineales, ¿no? Que son lados de compartimientos estancos. Vida es lo contrario de la muerte. Para cultura ancestral, vida es el opuesto complementario de la muerte. La muerte es el opuesto complementario de la vida. Se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente. Hay un eros entre vida y muerte, ¿no? Entonces, mire, justo aquí les quería comentar, ¿ves? La muerte es una regeneradora de la vida, ¿no? Pero miren, ¿cuál es la metáfora por excelencia para entender? Porque hay toda una sabiduría, chicos, no es cuestión de decir, ¿no? Y que nos hemos perdido y que inconscientemente en nuestros símbolos, ¿no? Luego, ¿ves? Por más que Occidente sea muy racional y que la religión sea muy eliminadora de la muerte, ¿no? En Occidente, los símbolos, ¿no? Nos comemos un cuerpo de Cristo, un pan, ¿no? Generalmente, miren, eh, un cuerpo muerto. Me estoy alimentando. Hay un símbolo vivo que nos dice, hay una continuidad, hay una conexión entre vida y muerte. Convivimos con esos mundos. Hay un lado relacional con esos mundos. Hay una continuidad propiciatoria y hay una sabiduría que me trae una cohesión comunitaria mayor entre vida y muerte que hemos perdido también. En Occidente no somos comunitarios, no conocemos ni al vecino. O sea, ya no vivimos en barrios, vivimos en nuestro egoísmo que produce, ¿no? La muerte es comunitaria. Toda esa decisión nos es escindido de nuestros sentimientos solidarios con los demás. La relacionalidad no se pierde con la muerte, al contrario, se amplía. Los ancestros viven conmigo, ¿no? El ancestro en el mundo ancestral andino también va a la chakra cuando sigue la fase de antepasado todavía, ¿no? Cuando todavía ha pasado una fase en el que hay que acompañar un proceso en el que involucra mucho el ritual. Ahorita vamos a ver cómo el ritual es la vía de comunicación, ¿no? Entre estos mundos, ¿no? Entre esta convivencia entre estos dos mundos. Y luego al contrario, la relacionalidad continúa entre vida y muerte.
Amplío mi espectro de ancestros, ¿no? Amplío mis lados de invocación y mis aliados en otras dimensiones, ¿no? Pero miren, para que vean otra paradoja de cómo en cultura ancestral y cómo lo reproducimos sin queremos y está en nuestras costumbres que más celebramos, que es que la alimentación, la nutrición, es el puente que conecta vida y muerte. Otra vez, miren, Occidente, ¿qué me estás diciendo? Si algo se muere, no se nutre, ¿no? Si algo se muere, no necesita alimentarse, ¿no? El alimento es símbolo de la vida. O sea, me alimento para vivir. Y cuando me muero, no necesito alimento. No hay forma de que haya... Pero miren, ese es un pensamiento occidental otra vez estanco. En los rituales de cultura ancestral, desde el neolítico, en que se ofrendaba trigo y pan en Europa, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo también hay una continuidad en nuestra América ancestral. El alimento era un conector de nutrición, un conector simbólico de sentido y energético, emocional y de sabiduría ancestral. Ujú. ¿Qué nos comemos si estamos en México en el Día de Muertos? El pan, el pan de muertos. Pero el pan no simboliza la vida, ¿no? El pan no es, ¿no? Decimos, no, el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿No? Simboliza la vida. Y todos los niños nacen con un pan bajo el brazo, ¿no? En nuestras frases. Y sin embargo hay pan de muerto, ¿no? En el mundo andino es una muy interesante, ahorita vamos a hablar un poquito de esa tradición tan maravillosa del pan de muerto en el Día de Muertos de México, pero en el mundo andino, voy a hablar, es el mundo andino en general, que es más amplio de solo Perú, pero la parte que yo conozco es la parte que va de Ancash, que es la Sierra Central Peruana, hasta el altiplano de la frontera con Bolivia, ¿no? Que es, hay la celebración del Tantahuahua, se llama, el pan de bebé. Es decir, en el Día de Muertos, en el mundo andino, comemos pan en forma de bebé. En forma de bebé. Muy interesante. Entonces, el Tantahuahua, el pan bebé y el pan de muertos, mire, nos está diciendo que el pan comunica los mundos. Ujú. Que cuando alguien fallece también necesita lados de nutrición. Entonces, es otros lados. Miren, nosotros vivimos en Occidente, se acaba, ¿no? El punto de vista occidental es que se acaba, ya se acaba, ¿no? Incluso los lados más ateos de la ciencia, no existe alma, ¿no? Nos vamos, ¿no? El lado de la religión occidental hay casi un escáner, te mueres un escáner y ya estás frente, ¿no? A Dios cuando ocurra el juicio, ¿no? Y te van a juzgar y todo esto lado. En los puntos de vista ancestrales es un lado tiene que ver con la naturaleza. Nada que se separa inmediatamente, ¿no? El niño cuando nace sigue conectado a la mamá. Hay una fase uterina fuera del útero, ¿no? En el que el niño sigue necesitando a mamá, se sigue nutriendo de mamá, ¿no? No es que ya nació, ya salió y se acabó, ¿no? Ya está fuera, ¿no? Hasta los 7 años está conectado con mamá, ¿no? Igual, si la muerte también es otro parto, si toda muerte es un nacimiento y todo nacimiento es una muerte, cuando muero, yo todavía sigo conectado al lado de la vida, ¿no? Voy a empezar un viaje, es lo que dicen nuestras culturas ancestrales en Mesoamérica y en los Andes, ¿no? Un viaje acompañado por el Xoloscuincle, que es el perrito de los Andes. También, en Perú también, en los ritos ancestrales aparece el viringo, el perro sin pelo también, es lo mismo, ¿no? Como un guía, ¿no? Y aparece todo un universo y una geografía sagrada de lo que ocurre después. Esa geografía sagrada también está en el libro de los egipcios, de la muerte, y en el libro tibetano también, en el que hay que acompañar con oraciones, con guía, y siempre con alimentos. O sea, salir del cuerpo luego, ¿cómo hago? Hay una parte mía, álmica, múltiple, ¿eh? No es una sola alma como en el mundo monoteísta cristiano o una sola razón como en el mundo racionalista occidental. Somos una multiplicidad, pero la verdad que esta multiplicidad se disgrega, ¿no? Que va, camina, todavía siente el apego de la nutrición. Es importantísimo acompañar, por eso todos los rituales siempre tienen bebida y comida. Por eso estamos hablando luego del pan, como la metáfora de la comida. Hay que acompañar, nada. Termino una relación y acaso inmediatamente cuando terminan una relación, chicos, usted dice, ya, pasé a la siguiente etapa de mi vida. Es un proceso, dura un montón, ¿no? ¿Cuándo termina? La naturaleza es así. ¿Ves? Me guío en funciones de la naturaleza, no en funciones racionales o demasiado espiritualistas, ¿no? Entonces, el proceso de la muerte involucra en cultura ancestral también un proceso en el que todavía el conector de nutrición sigue, necesito energía para ese viaje que estoy saliendo, ese viaje de mi multiplicidad, de mis almas múltiples, a la hora que yo voy a emprender luego el viaje dejando este cuerpo. Este cuerpo va a tener todavía una parte de mi alma, ¿no? Una información, una parte viva, ¿no? Que hay que honrar, que hay que honrar.
Por eso nuestras culturas ancestrales en Día de Muertos, ¿qué hacen, no? Y ahorita lo seguimos conservando. No tanto en ciudad, ¿ves? Que seguimos escindidos, pero las personas en el campo, en los Andes, en Mesoamérica, van a los cementerios y vas y a tu muertito que le das la mejor comida que le gusta, su bebida, le cantas, ¿ves? Vuelves al gozo. Hay un eros vital todavía entre vida y muerte, ¿no? Muy necesario en cultura ancestral. Entonces, miren, lo que me interesa un poquito comentarles es ese puente en la nutrición, ¿no? En la relacionalidad conectora de nutrición entre vida y muerte. El pan de muertos, ¿no? Primero el pan mismo, como desde les decía, el pan siempre ha sido, la vida vegetal en general, ¿no? El trigo, la vida en general, siempre ha sido metáforas del misterio de vida y muerte. Ujú. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el trigo simbolizaba esta resurrección o esta regeneración de la vida luego, ¿no? Lo que se entrega a la muerte regresa a la vida. Así como decimos, todo bebé viene con un pan bajo el brazo, los egipcios incluían el pan en la tumba del muerto. Para el tránsito, el camino que sigue hacia en el más allá, ¿no? En los otros mundos, y representaba también ese paso que la abundancia continúa entre mundos. Ujú. En camino ancestral, los muertos, los ancestros, son portadores de fertilidad y fecundidad. Otra vez, otra ruptura. ¿Cómo me vas a decir que algo como muere, que ya se va, que ya termina, ¿no? Que ya va a ser juzgado por Dios, que ya no existe, ¿no? Continúa participando de la comunidad, pertenece a la comunidad y encima es portadora de fertilidad, ¿no? Y, aquí también tenemos un sentido distinto entre nuestros pueblos originarios y el pensamiento occidental lineal y racionalista, ¿no? Eh, Continúa. ¿Por qué? Miren, vamos a ver un poquito. Y que encima está en el saber mítico griego. Ujú. Miren, el mundo del Hades, ¿no? Es el mundo bajo, es el mundo de la muerte, ¿no? El Hades es el mundo de la muerte. Pero el nombre que asumió Hades era Plutón en Roma, ¿no? Cuando los romanos conquistan a los griegos, asumen su panteón de dioses o asimilan los que ya tenían a los griegos, y otro nombre de Hades era Plutón. Eh, y la primera prosperidad que tenemos es la que viene de la tierra, ¿ves? Ese abono de lo que partió, luego que lo que va abajo sube, lo que sube baja, ¿ves? Cuando morimos, cuando nacemos también, descendemos, y luego el punto de vista es ascender y descender mutuamente, ¿no? Entonces, esto que se entregó al Hades, que está en lo profundo, emerge luego y con fertilidad alimenta las plantas. La primera noción de fertilidad, de prosperidad y abundancia, es la fertilidad de la cosecha y la siembra. Ujú. Entonces, por eso luego, Plutón, ¿ves? El Hades, ¿cómo le decían al gobierno de los ricos? Plutocracia. ¿Ves? Entonces, alguien es más rico, alguien tiene más abundancia, alguien es más próspero cuando está en connivencia, cuando está en reciprocidad, cuando está en relacionalidad con los mundos ancestrales, con lo que luego se fue a otra dimensión y desde otra dimensión va a emerger luego a este mundo. Porque siempre va a haber una comunicación entre ellos bajo los caminos ancestrales. Esto está en la mítica occidental, la mítica griega. Por eso nos conectamos más si queremos entender entre mitos, entre el saber mítico, algo que también condenó Occidente, y que es la psicología primordial, ¿no? Lo que está en los mitos, eh, para poder entendernos muchísimo mejor en nuestros pueblos originarios, que es importantísimo en este momento en el que el paradigma occidental civilizatorio se está cayendo, reivindicar las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos originarios. Entonces, yo soy más rico, ¿no? En el mundo ancestral andino yo soy más rico no porque tenga más, sino porque tengo una relacionalidad mayor. Me relaciono, me echo querer, ¿no? Me echo amar, soy amado y soy querido. Un rico es alguien que tiene una mayor cantidad y calidad de relaciones, ¿no? Es muy interesante eso, por eso el pobre no es el que no tiene, es el huacha, es el que está solo, el que perdió su relacionalidad, ¿no? Entonces, imagínense, ¿ves? Vida-muerte. Cuando yo tengo la relacionalidad con el mundo de los ancestros, cuando yo tengo la relacionalidad con el mundo de las montañas, de la naturaleza que sabe nacer y morir, de la naturaleza viva, de los ríos vivos, de las cuevas vivas, de las lagunas vivas, de las estrellas vivas, ¿no? Las estrellas también mueren y nacen. Nuestro sol va a morir en un momento, ¿no? Nada es eterno a nivel de permanencia, es eterno cíclicamente, ¿no? O sea, cíclicamente, ¿no? Todo se entrega a la muerte y todo renace. Ujú. Las culturas ancestrales no son ritos de dioses eternos linealmente, son dioses que también mueren, que también han sido humanos,
¿no? Que han pasado por todas las etapas de planta, animal, humano, Dios, y cíclicamente las recorren. Ujú. Este, entonces, hablamos de una ciclicidad muy profunda en este concepto de vida-muerte, ¿no? De una fertilidad. Los muertos son, los ancestros, los antepasados son fuerzas de fertilidad y fecundidad. Entonces, aquí ya los llevo a reflexionar. ¿Qué pasa con mi prosperidad y mi abundancia? Una respuesta ancestral, si yo voy ante un sanador andino, es cómo es mi relación con vida-muerte. Con lo que se entrega, se desapega, sabiendo que va a renacer, como lo hace la naturaleza, como lo hace la luna, como lo hacen las nubes, se cargan y se descargan, como lo hace las olas que vienen y van, ¿no? Todo en la naturaleza me enseña ese devenir entre lo que se despliega y lo que se repliega, ¿no? Entre lo que se expande y lo que se contrae, uh-huh. Entre lo que en un momento se va a llenar y luego se va a descargar, ¿no? Y que es algo que hemos perdido en Occidente, ¿no? Nuestras formas de riqueza, de prosperidad son me lleno, me lleno, me lleno y tengo demasiado. Esta desigualdad brutal que tiene el sistema en el que nos movemos, ¿no? En el mundo ancestral andino, tener demasiada papa no está bien. Rompe el ciclo, rompe la sabiduría vida-muerte, que hay una reciprocidad entre esto, ¿no? Entonces, qué interesante, miren. Entonces, la riqueza en el mundo relacional, la relacionalidad con la muerte me hace abundante, me hace rico. Rico en un sentido cíclico equilibrado. Me hace próspero, uh-huh, en los mundos ancestrales. Entonces, miren, volviendo un poquito, ¿cómo puedo recuperar esta relación? Los ancestros lo dicen, con ritual. Es decir, yo no puedo racionalmente. Pues, como les decía, racionalmente duele muchísimo. Morirme, si me muero de la razón, es una angustia brutal. Siento que ya no voy a pensar, que no va a continuar. Qué horroroso es morirse de la razón, ¿no? Y desde el espíritu, sí, me voy a entregar a la luz y a Dios y mi pobre cuerpo y lo que siento en el cuerpo ¿no? Y la memoria que queda, que nunca se entrelaza, nunca se rompe completamente, ¿no? Y mi relación con lo que dejo, ¿no? Uy, yo quisiera cuando me muera dejar un legado, aparecer si un descendiente mío me necesita, ¿no? Es relacionalidad. Eso se pierde con la noción occidental. No hay relacionalidad, ¿no? No hay comunidad. Ujú. Eh, entonces, miren, los ancestros dicen ritual, porque el ritual me hermana con estos que hablamos, del campo simbólico, que es el que nos va a permitir entender esta relación vida-muerte. No lo puedo entender desde una racionalidad de concepto, de noción, de privilegio del abstracto, ¿no? De ecuación, no se puede, o de dogma religioso, ¿no? El símbolo une, es como un puente, une lo separado, une dos compartimientos que parecerían en ruptura o que parecerían como irreconciliables y los reconcilia, los hace sentir parte de un todo. Y eso es un poquito lo que hace el símbolo con vida y muerte. Entonces el símbolo per se es, es la nutrición, es la comida y estamos hablando un poquito de el pan, ¿no? Incluso la diosa Demeter, un poquito para terminar con lo griego, era la diosa de la madre tierra, la diosa de la cosecha, la abundancia, de la siembra. Y también era la diosa de la muerte, porque en los ritos de Eleusis ella también descendía al inframundo, ¿no? Para rescatar a su hija Perséfone y tenía todos los conocimientos vida-muerte. Y era la diosa del pan. ¿No? Entonces, qué interesante, miren. Nutrición, alimentación, puente conector, necesito ritualizar, volver al ritual, como dice Jung Chun Han, ¿no? Hemos desaparecido los rituales, los necesitamos. Nos abren un campo de entendimiento, de relacionalidad mayor a esta ruptura racionalista o religiosa, ¿no? De un Dios sin misterio, de un Dios que se puede entender racionalmente. Ese Dios también se entrega a la muerte. Los dioses ancestrales conocen vida-muerte, ¿no? Entonces, eh, el pan, ¿no? El pan de muerto que hablábamos un poquito. El pan de muerto en México tiene esta connotación, o sea, vamos a comer la vida, ¿no? Hay una regeneración, ¿no? Me, me alimento de mis ancestros. Puedo comer la muerte. Oye, si comemos el cuerpo de Cristo en este pan que llamamos hostia, ¿no? Se supone que es alguien que renació, que resucitó, ¿no? Pues
volvamos a esos lados simbólicos. No, no han podido ir por el lado simbólico. La misa y la hostia vienen vienen del culto de Mitra, ¿no? No es que hayan inventado la pólvora, ¿no? Hay una continuidad de lo que ellos llamaban paganos, ¿no? Pero, ¿no? Bien, genial. Por eso la misa es un ritual maravilloso, si uno lo ve como simbología y no como alegoría, ¿no? Entonces, mire, qué interesante. El pan, dicen, el pan de muerto, hay una tesis que viene de cultura, de este pan de amaranto que tenían las culturas eh, antes de que vinieran los españoles, las culturas originarias en México, en forma de mariposa, que era en la simbología mesoamericana el alma de los guerreros, ¿no? En esa continuidad, ¿no? Hay otra versión también muy interesante porque también vino, y tenemos que admitir que ha habido todo un sincretismo. Y ya desde la Edad Media, en Francia sobre todo, habían a la hora de tener a los santos y establecerse en el siglo X, este Día de Todos los Santos, ¿no? Que es un poco lo que nos viene, ¿no? El Día de Muertos es una celebración católica, ¿no? Establecida por el catolicismo, ¿no? Pero que venía ya desde ahí, sobre todo en Italia, ¿no? Donde se ponían alimentos o panes en forma de hueso, ¿no? Hay un alimento en Portugal, por ejemplo, que tiene forma de tibia. Ujú. Entonces sí hay una continuidad. Qué genial que desde los lados míticos y rituales también hayamos absorbido esos lados en estas celebraciones también de Día de Muertos o del Pan de Muerto. Entonces tendría una raigambre propia de los pueblos mesoamericanos, también una herencia sincrética con lo que vino de la Edad Media, ¿no? Y de Europa. Ujú, para generar este rito dinámico de los altares de muerto y de comerse el pan de muerto. De saber que de que a mi muerto, cuando se abran las puertas, lo estoy esperando con comida y con bebida. Porque también hay un eros, hay un gozo. La comida, chicos, no solo es uno, sobrevivencia, y otro es una sofisticación erótica. Hay un gozo en la comida. La comida es arte, ¿no? Es arte, habla de la sofisticación de los pueblos, ujú, a la hora de entregarse ese paladar que nos hace sentir vivos. Y ese eros es el que une vida y muerte. La muerte también es un beso, es un abrazo, es un nacimiento, ¿no? También hay un dolor que trae luego un renacimiento y un gozo en mundos ancestrales, ¿no? Los muertos luego nos acompañan luego, lloran conmigo, cantan conmigo, bailan conmigo. Ujú. Estamos más unidos de lo que creemos, ¿no? Y qué interesante, pues les hacía a los que recién conocen que en esta tradición, en el mundo ancestral andino, el equivalente al pan de muerto es el tantahuahua, el pan de bebé. Entonces, wow, si uno se pone racionalista o te estás comiendo un bebé, ¿qué es eso? El componente simbólico es muy interesante. Me estoy comiendo el renacimiento. La muerte renace, la muerte es otra vida. Y los panes es muy interesante también porque tanto el pan de muerte en México como el tantahuahua en el mundo cultural andino se significan con representaciones, es decir, hay representaciones más antropomorfas, hay otras muy teriomorfas, es decir, de animales, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, hay un pan de muerto de ser mitológico, de sirena. Muy interesante. La sirena es una guardiana del mundo profundo, ¿no? De los misterios vida-muerte, ¿no? En el mundo ancestral andino también hay representaciones luego de escaleras, ¿ves? Lo que se sube y lo que se baja a la hora de la transición vida-muerte. Eh, También hay representaciones de caballo, ¿ves? Necesitamos fuerza, ¿no? A la hora de morirse también necesitamos nutrirnos, ¿no? Fuerza caballos de fuerza. ¿Y cómo tengo fuerza? Con energía. ¿Y cómo tengo energía? De la nutrición, del alimento, de la bebida y de la comida, ¿no? Y también hay rostros de bebitos, hay lados teriomorfos también, formas de cóndores, ¿no? Que nos acompañan tanto en los pueblos mesoamericanos como andinos. Pero ambos panes simbolizan la continuidad vida-muerte, la conexión vida-muerte, teniendo otra vez como puente a la nutrición. Nos acompaña la nutrición. Todo necesita nutrición en el universo, en vida, muerte, en las dimensiones a las que vamos, ¿no? Nutrición fáctica, física o metafórica, ¿no? Los dioses se alimentan de nuestra fe. Si un dios no necesitara alimento, diría, ya te creé, no necesito que me adores, ni que me obedezcas, todo está perfecto. Tú sigue tu vida, si no me miras, bien, perfecto, yo no necesito. Pero si luego necesitan mi obediencia, necesitan mi fe, necesitan mis oraciones, necesitan mis rezos, se están alimentando, o sea, también los alimento. Santo que no es rezado, no, ya no hay santo, ¿no? Se alimenta de los rezos. Todo, hasta en el mundo energético ancestral, necesita nutrición y alimento. Ujú. Entonces, qué interesante verlo así, ¿no? Nuestros panes de muerte y nuestras tahuahuas, quizás sean, cuando los comamos, cuando los hemos comido, los
los lados que necesita el inconsciente colectivo, no la racionalidad fría, ni el dogma religioso castrante, sino el lado simbólico, que somos también seres simbólicos. Y es desde ser seres simbólicos, seres humanos simbólicos, que podemos entender el puente vida-muerte, nutriéndonos, comiendo, saboreando, llevándole a nuestros muertos esto que te gustaba, a nuestros ancestros, nuestros abuelos que partieron, ¿no? Esto te gustaba, ¿cómo te gustaba esta bebida? Sigue, continúa, nútreme, ¿no? Tráeme prosperidad también. Intercambiamos nutrición, ¿no? Hay un dar y un recibir gozoso, pleno, pleno de eros entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, qué rico, ¿no? En este momento, nuestro tantaguagua y nuestro pan de muerto pueden ser las vías de conexión que necesitamos ahorita si tenemos cosas sin solucionar, como depresiones tremendas. Si hay una depresión, ¿qué hay con la relación vida-muerte? ¿No? Si algo no está fluyendo en prosperidad y abundancia, ¿qué hay en la relación vida-muerte? ¿Ves? Yo creo que un sanador ancestral de nuestros pueblos originarios tendría más respuestas, porque está más conectado con la sabiduría de la naturaleza. Yo les he comentado un poquito nada más. El ritual, lo que eternamente nace, están muchísimo más conectados y tendrían sentidos también que ampliarían a lo que podemos obtener en Occidente, ¿no? En el que estamos peleándonos, en el que, no, por favor, te tengo que traer, te tengo que, ¿no? Momentos en que tenemos que descender, y es importante descender, en que una depresión también puede ser un momento en el que me reencuentro con este mundo y voy a mi cueva profunda, ¿no? Y luego cíclicamente salgo. Nosotros nos quedamos atascados en las cuevas, nos medicamos por ese miedo a la cueva, ¿no? Este, entonces, un poquito de eso era resumidamente, cortitamente, lo que les quería comentar en este multiverso de sentidos, para solo provocadoramente un poquito ponerles el tema de romper las contradicciones que nos trae Occidente y traerles un poquito de esta paradoja ancestral y sabia, ¿no? De puente, de que ese alimento que me voy a comer, ese alimento también es el punto central en el que me puedo comunicar también con mis ancestros, en el que también entiendo los misterios de la vida y la muerte, en los que puedo sacar esta angustia, ¿no? Cuando nosotros queremos, amamos, cuando nos vamos a encontrar en nuestros lados de mayor vincularidad, comemos. Es el banquete, es la comida rica de la abuela, es la comida rica de papá y mamá, es el vinito que traigo, es el chocolatito que traigo, es esa comida y esa cena, es esa parrillada, esa parrilla en Argentina, es ese asadito que comemos, que compartimos en familia, ¿no? Ahí también está la clave, ¿no? De que esto también es un punto de comunión ritual, si podemos entrar otra vez a la sabiduría ritual y simbólica, con el mundo de los muertos. Y que nos va a pasar a todos, ¿no? Y que quizás cuando nos toque partir, irnos, ¿no? Para los tibetanos, por ejemplo, es el momento más importante de la vida es la muerte, ¿no? Este, es un mundo en el que ¿no? Vamos a encontrar ahí un sentido, ¿no? Hay como un renacimiento, una iluminación, ¿no? Pero vamos sabiendo que nuestra muerte trae vida, ¿no? Y que luego cíclicamente lo que se entrega a la muerte vive, renace, uh-huh, como todo en la naturaleza. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y vamos a ver los siguientes miércoles un poquito, ver pequeños retazos, pequeñas pastillas de esto que pueda ampliar un poquito más nuestro sistema de sentidos entre, entre esta polaridad complementaria que es causa y guaño y en el mundo andino, la vida y la muerte, con un eros esencial en la comida. Un enorme abrazo, muchísimas gracias.